Bueno, hola. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la semiología y propedéutica del sistema pulmonar, o más que nada de las vías respiratorias, que como ya sabemos, o si aún no lo saben, las vías respiratorias, para su fácil comprensión y para poder identificar enfermedades en este aparato o en este sistema respiratorio, se va a dividir en vías respiratorias superiores y vías respiratorias inferiores. Como su nombre lo dice, una es porque son más superiores y la otra está inferiormente. Bueno, comencemos. Iniciamos con esto que les decía. Las vías respiratorias se dividen tanto en vías respiratorias superiores como en vías respiratorias inferiores. ¿Por qué es importante distinguir esta anatomía? Primero, porque nos permite, como les decía, identificar enfermedades de una forma más rápida. ¿Por qué? Porque van a tener diferentes características a una enfermedad que te dé en la vía inferior a una enfermedad que te dé en la vía superior. Entonces, por esto sí es muy importante conocerlas y conocer hasta dónde es la división. La división de las vías respiratorias superiores es hasta la laringofaringe. Entonces, la laringofaringe está aquí, hasta donde se ve en el dibujito. Como ya sabemos, básicamente las vías respiratorias inician desde las fosas nasales. Podemos encontrar dentro de las fosas nasales las vibrisas, que básicamente son estos pelitos que están en la mucosa nasal. Pues hay mucosidad también. Posteriormente están los cornetes nasales, que son y sirven para calentar y humidificar el aire. Es muy importante esto. Después de pasar a los cornetes, entonces sí llegan a lo que es la faringe. Primero que nada, la nasofaringe, que es la primera porción de la faringe. Después seguiría la bucofaringe. Aquí solamente voy a escribir una vez. La bucofaringe, que nos habla de que está en la zona de ¿dónde? De la boca. Bueno, entonces seguimos en el recorrido. La faringe, más que nada, que se divide en tres porciones, pues básicamente está constituida de músculo y es como el trayecto por donde pasa tanto la comida como el aire. Es como el túnel que lleva la comida y el aire, y es una de las áreas que se puede contaminar con algún agente bacteriano o viral que puede afectar la mucosa y generar, bueno, una laringitis, una faringitis también. Entonces depende, ¿no? O incluso si el agente causal de la enfermedad se aisló en los cornetes o en la vía respiratoria donde se encuentra la nariz, pues básicamente lo que va a suceder es una sinusitis, ¿no? Entonces es por esto conocer la anatomía. En la boca básicamente encontramos los dientes, la mucosa. Es muy importante el paladar blando, que es esta parte de aquí, y el paladar duro, que está constituido por hueso, como se ve en la imagen. El paladar básicamente hace una función que también sirve como para impulsar la comida o el bolo alimenticio hacia lo que es el esófago. Recordar aquí que tenemos a la altura precisamente de donde termina la vía respiratoria inferior, vamos a tener que aquí vamos a encontrar precisamente lo que es la epiglotis junto con las cuerdas vocales. ¿Por qué? Porque las cuerdas vocales se encuentran al inicio de la tráquea. ¿Para qué? Para poder generar a través del aire, pues ahora sí que el ruido que emitimos o las ondas sonoras que emitimos al hablar. Entonces la epiglotis va a tener esta función de, si es comida o algo sólido, pues va a tapar la vía respiratoria. Pero si por el contrario es aire, va a tapar el esófago, y así constantemente va a estar en un juego. Se va a abrir y cerrar, abrir y cerrar, abrir y cerrar. Y bueno, ahora la vía respiratoria inferior, básicamente encontramos, como ya les decía, la epiglotis junto con sus vías vocales, tanto las verdaderas como las falsas. Las verdaderas son esas que están superiores y son las que funcionan o nos dan esta capacidad de hablar, y las
falsas solamente sirven o son como de soporte, pero no tienen una función como tal. Después sigue los anillos traqueales, que básicamente conforman a la tráquea. Están hechos de cartílago, no es hueso, es cartílago, y estos se dividen en los bronquios principales, ya sea izquierdo o derecho. Como ya sabemos, el izquierdo tiene una inclinación más recta, como lo podemos ver aquí, más recta y más baja. Por lo tanto, donde casi siempre va a haber infecciones o se van a aislar infecciones va a ser en el pulmón izquierdo, por esta característica de la facilidad con la que el moco, las bacterias, virus tienden a irse hacia este lado. ¿Por qué? Porque es más difícil seguir la curvatura de lo que sería el bronquio derecho. Entonces, por lo tanto, las enfermedades casi siempre se van a ver de este lado del izquierdo. Sin embargo, también podemos encontrarlas del lado derecho, más si ya se diseminaron o incluso hubo una contaminación de ambos bronquios. Ahora bien, ya sabiendo esta anatomía muy rápida, la verdad, vamos a tener que también cómo se subdivide lo que son las ramificaciones dentro del pulmón. Bueno, como lo podemos ver aquí, vamos a tener bronquios. Los bronquios son estos que se ven más grandes. Entonces, toda la ramificación más grande o la primera ramificación va a ser bronquio. Y ya bronquiolos van a ser estas porciones más pequeñas en donde ya incluso están los alvéolos. Entonces los alvéolos van a tener todavía una subsegmentación. Entonces estos alvéolos, el último que vamos a encontrar va a ser también el terminal. Va a depender de la bibliografía. Son 23 generaciones de ramificaciones dentro del pulmón, en cada pulmón. Entonces es importante conocer esto. Bueno, recordando también por qué es importante y se los voy a mencionar ahorita. Por eso es que se lo voy a mencionar. Hagamos de cuenta que este es un alvéolo y en su pared va a tener diferentes tipos de células, muy diferentes tipos de células, que van desde, que son básicamente el neumocito tipo 1, el neumocito tipo 2. Vamos a tener, voy a ir poniendo de diferente color las células, ¿no? Hagamos de cuenta que el neumocito tipo 1 es el de color azul, ¿vale? Entonces este es el neumocito tipo 1 y el rojo es el tipo 2. El neumocito tipo 1 se va a encargar de secretar surfactante. Esto ya es hablando histológicamente, o sea, esto no se puede ver a simple vista, esto es histológicamente hablando. Entonces, este se va a encargar de secretar surfactante. ¿Y qué es el surfactante? Pues también se le llama sustancia tensoactiva, que es lo que hace tensar precisamente el alvéolo para que se mantenga estable, o sea, que este alvéolo no se vaya a involucionar y quedar así pequeño, porque entonces ya no va a haber esta circulación de aire ni de flujo sanguíneo y por lo tanto no va a haber hematosis. Hematosis es el proceso en donde la sangre se oxigena. Entonces, si este alvéolo se involuciona o se le quita el factor surfactante que lo secretan estos neumocitos tipo 2, básicamente no hay hematosis. Entonces es por esto que es muy importante el neumocito tipo 1. Por otro lado, el neumocito tipo 2, ¿qué es lo que hace? Básicamente ya es el que conforma la barrera alvéolo capilar. Es decir, se encuentra entre el alvéolo como tal y el capilar que discurre para hacer precisamente este intercambio de dióxido de carbono con oxígeno. Bien. Entonces es por esto muy importante conocer pues histológicamente de qué están conformados, no cada uno. Permite la hematosis, es decir, gracias a él que hay la función de la hematosis, hay este intercambio de gases entre CO2 y oxígeno. En pediatría
esto me parece muy interesante, porque en pediatría es considerada una infección de la vía respiratoria superior la otitis media. Todo lo que diga otitis o que diga oti básicamente significa oído, ¿vale? Bien, ¿por qué es importante conocer esto? Bueno, porque en los niños y bueno, también nosotros grandes, el oído todavía tiene esta particularidad de que pues toda la vida lo vamos a tener unido precisamente hacia la vía respiratoria superior, la llamada trompa de Eustaquio. Esta trompa de Eustaquio es muy importante. ¿Por qué? Porque básicamente es un conducto que nunca se cierra, que siempre va a estar ahí y que une pues precisamente el oído interno, recordar es el oído interno con lo que sería ahora sí que la faringe, más que nada sobre la faringe, ahí se encuentra. Entonces cualquier enfermedad o infección que nos dé, ya sea si sea sinusitis, ya sea si sea faringitis, laringitis, etcétera, pues ¿qué va a pasar? Que va a haber un intercambio bidireccional. ¿Por qué? Porque lo que hay aquí en el oído drena hacia precisamente lo que es la faringe. Entonces, por lo tanto, si hay una infección acá, digamos que esta es una infección, va a pasar hacia el oído. Y no sé si han notado que incluso en nosotros los humanos, ya grandes, ¿qué es lo que sucede? Que siente uno dolor precisamente cuando hay una infección muy grande en esta zona de acá o en la faringe. Entonces, la infección puede llegar hasta el oído medio. ¿Por qué? Porque la comunicación es cercana y sobre todo en los niños es mucho más cercana. Entonces es por esto que se considera una infección de vía respiratoria superior, la otitis media. Ahora bien, va a ser importante conocer cómo es que se dan las enfermedades. Las enfermedades que suceden en las vías respiratorias tanto inferiores como superiores, y sobre todo en las inferiores, en este caso, ¿qué es lo que sucede? Bueno, hay una disminución del diámetro de las vías. Es así como se genera una enfermedad. Fisiopatológicamente es así como inicia una enfermedad a dar un síntoma o un signo. Es decir, a partir de este estrechamiento es que se generan o se dan los signos y síntomas de la enfermedad. Reconocer cuáles son estos mecanismos por los cuales la luz o el diámetro puede disminuir. Por lo tanto, va a haber dos mecanismos. Puede haber una disminución de la luz o de la pared. ¿A qué nos referimos? Básicamente a que todo bronquio, sobre todo, esto sucede sobre todo en los bronquios principales, pero puede surgir también en los demás, ¿vale? Y se puede abolir no solamente todo un pulmón, sino si por ejemplo se disminuyó la luz en esta zona de acá de algún bronquiolo, pues ¿qué va a pasar? Solo esta zona no va a tener aire o no va a haber paso de aire. Pero si por ejemplo fue en la tráquea, pues no va a haber aire en ninguno de los dos pulmones. Pero si fue por ejemplo nada más en el bronquio izquierdo, pues no va a haber aire en el bronquio izquierdo nada más, ¿no? Entonces esto es más común más que nada en los bronquios principales. Bien, entonces les explicaba, ¿por qué de la luz o de la pared? Digamos que este es un corte transversal de lo que sería el bronquio, digamos que este es el tubo y acá también se continúa, pero yo le hice una sección aquí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues básicamente hay dos mecanismos, de la pared o de la luz. Todo esto que tenemos acá es la luz, ¿no? Y esto es la pared que se conforma por el músculo o cartílago en su defecto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Hay enfermedades que donde crece la infección, donde crece el tumor, donde crece el cáncer, donde crece pues todo lo que vaya a obstruir, va a ser en la luz. Aquí es donde va a comenzar todo el defectito. Todo el defectito va a comenzar aquí y se puede ir expandiendo hasta que ocluye por completo la luz del bronquio. Por otro lado, tenemos la de pared. La de pared es algo diferente. ¿Por qué?
porque no es algo que crezca dentro de la luz, es decir, dentro de la parte media del tubo, por así llamarlo. No crece aquí, sino más bien estos son más bien por mecanismos inflamatorios, que sobre todo se ve más en personas con asma. Entonces, esto se ve más en el asma, pero hay muchas más otras en donde se ve este mecanismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lo que se va inflamando o edematizando básicamente es la pared. El músculo se inflama y cuando se inflama, ¿qué hace? Pues crece, ¿no? Básicamente crece. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ir cerrando la luz, cerrando la luz, cerrando la luz, hasta que a lo mejor quede una luz muy pequeñita que ya no sirva para nada o de plano se ocluya por completo. Y es así como suceden las diferencias. Y aquí se los voy a marcar, este es con este y este es con este. Ahora bien, algunos ejemplos que nos ponía el libro básicamente son tapones mucosos. Claramente un tapón mucoso puede ocluirme la luz. Un cuerpo extraño, esto sobre todo se ve en los niños. Mamá, es que ya me metí un palito que me encontré botado en la calle. Mamá, me metí un dulce redondo y me obstruí una nariz, una narina. O cosas así, ¿no? Se meten y pues luego hay obstrucción. O incluso que se traguen algo muy grande y no puedan tragarlo, ¿no? O bien un tumor endotraqueal. Hay tumores que inician a crecer, como les decía, inician a crecer en la parte de la luz, hasta que se hacen muy muy grandes y tapan por completo. Por otro lado, cabe recalcar que también hay tumores que crecen en la pared, o sea, crecen en la pared, pero en este caso crece más que nada en la luz, o crece, por ejemplo, pegado a la pared, pero va ocluyendo toda la luz. Ahora bien, de pared, aquí entra el edema de la mucosa. Entonces entra el edema de la mucosa, que básicamente esto sobre todo se ve cuando hay una reacción alérgica. No sé si han escuchado, por ejemplo, hay alguien que es alérgica a la nuez. ¿Qué sucede? Pues básicamente come en un alimento que no se da cuenta y empieza a hacer edema de la glotis. ¿Qué hace? Obstruye por completo la tráquea y no permite la entrada de aire. Entonces la persona muere por asfixia, por no poder tomar aire. Y esto es muy importante, es una urgencia que se debe atender lo más pronto posible. Y básicamente el edema, ¿qué es? Pues muchos factores inflamatorios o proinflamatorios, interleucinas, neutrófilos, basófilos, factores que aumentan la inflamación. Pues ¿qué va a suceder? Van a cerrar la luz. Espasmos en el músculo. Y algunos ejemplos de esto sería el broncoespasmo, que le sucede a muchas personas con asma, con asma bronquial, bronquitis crónica, EPOC, que vamos a ver más adelante que el EPOC no es una enfermedad como tal, sino el EPOC es como el síndrome general que engloba a muchas patologías. Es decir, el EPOC puede ser bronquitis, el EPOC puede ser el asma, el EPOC puede ser una bronquiectasia, puede ser cualquier otra enfermedad, vaya. La bronquiectasia, que básicamente es los alvéolos, en vez de tener una forma bien estructural, pues de tanto, tal vez esto sucede más en fumadores, de tanto humo, de tantas cosas irritantes que básicamente dañan al pulmón, o más que nada a los bronquios o bronquiolos, sucede que se van dañando. Entonces se van dañando, hasta que ¿qué hacen? Estos crecen, y ya no sirven para la hematosis. Bien, vamos a tener la dilatación de los bronquios, que es lo que sucede en las bronquiectasias. Dilatación del bronquio, crece y ya no sirve para el intercambio gaseoso, es lo que decíamos ahora. Entonces, de la luz, básicamente, algo ocluye la luz. De la pared crece, se edematiza, se inflama y no permite que haya una luz dentro, por lo tanto no hay paso de aire. Otras características o cosas que podemos ver en una persona que tiene alguna enfermedad de las vías respiratorias, sobre todo de las vías respiratorias inferiores, es donde ya se ve estos problemas. La hiperinflación. Esto la realidad es que ¿dónde lo vamos a encontrar? Pues en un rayo X. No hay más. A simple vista sí se puede ver también, por ejemplo, en los movimientos de amplexación y amplexión. Claro que se pueden ver, pero sobre todo se ven rayos X. ¿Cómo se va a ver? Básicamente aquí tengo mi placa de rayos X. Ahí tengo mi placa de rayos X y aparecen aquí mis pulmoncitos. Digamos que estos son los pulmones, ¿no? Aparecen aquí los pulmones. Aquí bajan los dos bronquios. Y acá se sigue la vía respiratoria. ¿Qué es lo que sucede? De por sí un rayos X es a blanco y negro, pero lo normal sería que se viera de la siguiente coloración. Se viera en tonos grises, claro que sí, grises. Pongamos el ejemplo, así se ve una radiografía normal. Así se ve una radiografía normal. Incluso aquí les vamos a poner. Se ven la división, incluso se ve la división de los demás bronquios y bronquiolos, se ve la subsegmentación y esto es lo normal, así se va a ver. ¿Por qué? Porque también donde transcurren los bronquiolos y los bronquios, pues hay paso de venas y arterias. Entonces todo lo que es líquido en una radiografía, todo lo que es líquido, se va a ver de color blanco. Como ahorita no estamos viendo radiografías, pues no, nada más es como lo más principal. Y todo lo que tenga aire va a ser negro, va a ser lo contrario.
Esto es por la densidad, básicamente, que tanto atraviesa los rayos X al agua, que tanto atraviesan los rayos X al aire. Cuando está más oscuro es porque los rayos X lograron atravesar esa estructura. Cuando no está tan oscuro es porque no logran atravesar los rayos esa estructura. Entonces el agua la atraviesan rápido, no la atraviesan, perdón, por su densidad no la atraviesan, pero el aire sí lo atraviesan fácilmente. Ahora bien, ¿cómo se va a ver entonces una persona que tiene hiperinsuflación? Básicamente el pulmón se va a ver extremadamente negro y se va a ver incluso agrandado. Y todo lo que se ve, lo que estamos viendo en esta zona de acá, todo esto que estamos viendo aquí, las segmentaciones bronquiales, acá se pierden, acá ya no existen. ¿Y cómo se va a ver en una persona normal? Pues básicamente lo mismo, ¿no? Digamos que este es un... Entonces, ¿qué va a pasar? El tórax se le va a ver agrandado. Solo esta parte va a ser el tórax. Entonces el tórax va a estar agrandadísimo. Va a estar amplio. ¿Por qué? Porque los pulmones están estallando, están a todo lo que dan de aire. ¿Dónde igual se ve esto? En el asma. Incluso es por eso que a los asmáticos se le escucha un chiflido cuando quieren expirar. Esa es la expiración porque no pueden sacar el aire, entonces que se escucha como un... Así se escucha un chiflido, básicamente. O sibilancias, ¿no? Llamada ya médicamente o formalmente es sibilancias. ¿Por qué sucede la hiperinflación? Pues básicamente es por la reducción de la capacidad respiratoria y aumento de la capacidad residual funcional. Esto sobre todo se ve en una espirometría, es donde se evalúan estos valores. Pero bueno, para un médico general esto no es como que lo vea mucho, pero reduce la capacidad respiratoria, es decir, la capacidad de cuánto el paciente respira, no de que no pueda respirar porque el aire sí entra, pero de tanta inflamación que hay, los alvéolos no pueden hacer la hematosis, básicamente. Y aumenta la capacidad residual funcional, pues residual, el aire que queda atrapado. Bien, básicamente ahí se resume lo que es esto, ¿no? Ahora bien, la limitación del flujo aéreo puede ser tanto localizada como difusa. La localizada, bueno, puede ser porque solamente un pedazo de frijol que se metió el niño está obstruyendo solamente la narina derecha, pero la otra narina está respirando completamente bien. Por un tumor que solamente se encuentra en los bronquiolos del lado derecho del pulmón, entonces solamente va a haber una obstrucción ahí pequeña. Etcétera, no puede haber más. ¿Y qué es lo que se va a ver en la exploración física? Pues básicamente se va a ver sibilancias limitadas. Esto es lo que se va a encontrar en la exploración física, sibilancias limitadas. Que va a ser lo que ya les dije, esto de como el chiflido, como así. La difusa es porque básicamente hay obstrucción en diferentes zonas del pulmón. Digamos que este es mi pulmón, hay una obstrucción por acá, otra por acá, otra por acá, entonces va a estar difusa en todo el pulmón o en todo lo que sería el camino de los bronquios principales, los bronquios segmentarios, todos los demás bronquios que sí. ¿Cuál es más grave? Pues sí, la verdad, la difusa, porque abarca más área del pulmón. Este tipo de limitación del flujo aéreo, pues se encuentra la bronquitis aguda, el asma o EPOC, y se ve la limitación en ambos campos pulmonares. ¿Por qué? Porque al ser difusa, pues se distribuye más hacia las demás partes del pulmón, incluyendo el otro. Causas que es de este tipo de enfermedades de las vías pulmonares, vamos a tener que hay enfermedades primarias, es decir, enfermedades que tú sí tengas un asma, que tú sí tengas un EPOC, que tú sí tengas una bronquitis crónica, que tengas asbestosis porque vives en una casa que tiene todavía láminas de asbestos y respiraste toda tu vida ese asbesto y ya dañó tu pulmón, etcétera, ¿no? Esas son las primarias. Las secundarias son causadas, las enfermedades primarias de otros órganos, básicamente, o secundarias, ¿no? O enfermedades secundarias son aquellas que no son causadas o que no dependen del pulmón, sino más bien de otro órgano que llega a afectar el pulmón. En este caso, el pseudoasma cardíaco. ¿Qué es el pseudoasma cardíaco? Bueno, aquí lo vamos a ver muy fácilmente. Como ya sabemos, el corazón bombea sangre a los pulmones. ¿Para qué? Para que ahí se oxigenen. Entonces les llega sangre a los pulmones para que la sangre pase y se oxigene y vuelva a retornar por las 4 venas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Básicamente pasa que el corazón puede tener una fibrilación auricular. ¿Qué es lo que hace? En vez de que esta aurícula se contraiga bien, se contraiga y expulse la sangre como normalmente lo hace, ¿qué es lo que sucede? Básicamente la sangre no la expulsa bien porque en vez de contraerse nada más tiembla. Entonces pasa la sangre y puede regresar, pero como aparte va a regresar ya a lo que es la aurícula no se va a poder contraer para pasar la sangre hacia el ventrículo y que de este pase al sistema, ¿no? A todo nuestro cuerpo. Entonces, como no va a poder contraerse bien, nada más va a pasar un pequeño flujo de sangre, que es lo que me va a generar que en esta aurícula siempre haya sangre, y cuando ya no aguante más, va a haber retorno
hacia los pulmones de sangre. ¿Y qué es lo que va a generar? Edema. Porque no es como que se vaya a llenar de sangre, no, sino que va a haber tanta sangre allí acumulada que los capilares van a empezar a soltar líquidos hacia el intersticio del pulmón. Entonces, ¿qué va a haber? Agüita en tu pulmón. Y si hay agua, obviamente no vas a poder respirar porque el agua y el aire no se llevan, ¿no? Entonces, esta es una de las causas, ¿no? Pueden ser tanto enfermedades propias del aparato respiratorio como enfermedades primarias de otros órganos, como el pseudoasma cardíaco, que es el edema del intersticio. Ahora bien, vamos a tener las características, tanto a la exploración, tanto al anamnesis, que le hacemos al paciente. ¿Qué vamos a encontrar? Bueno, si hay una obstrucción de las vías respiratorias superiores o vías altas, vamos a encontrar que va a haber una inspiración y que en esta inspiración va a haber disnea inspiratoria, es decir, disnea es cuando el paciente no está recibiendo el suficiente aire. Entonces, como no puede inspirar suficiente aire porque algo está obstruyendo, ¿qué es lo que va a pasar? Disnea inspiratoria. Y con esto disfonía, porque si no hay aire que entre y salga, no hay voz, literal no hay voz. Vamos a encontrar cornaje, que básicamente es una respiración ruidosa silbante, es como así. Y el estridor, que básicamente es como si tú agarraras una hoja y le pegaras. Un ejemplo sería el estridor así. Algo así sería el estridor. Y se puede encontrar en la inspiración como tal, porque pues al no poder respirar, obviamente no va a entrar aire, entonces se va a escuchar feo, ¿no? Se va a escuchar el estridor. Y sobre todo el estridor se escucha en la parte anterior de la tráquea. Entonces ahí tú pones tu estetoscopio y vas a escuchar el estridor. O en la inspiración, o también se puede encontrar tanto en la aspiración como en la inspiración. Entonces, lo más importante de aquí que se aprendan, que vamos a encontrar en una obstrucción de la vía alta, básicamente y más que nada, lo que es disnea inspiratoria, es decir, no me entra aire y por lo tanto va a haber una disfonía porque si no hay aire, no hay voz. Cornaje, una respiración ruidosa silbante, y estridor, que puede encontrarse a la aspiración, a la expiración o a la inspiración. Puede ser bifásico o solo a la inspiración. Y en el examen físico, todo esto se encuentra en el examen físico, pero aparte, lo que podemos ver así a simple vista, se va a ver bradipnea respiratoria, es decir, la persona va a respirar lento por querer ingresar el mayor aire aunque no le sea posible. Tiraje intercostal. ¿Por qué? Porque tu cuerpo lo que quiere es respirar, entonces va a utilizar todos sus músculos, incluso los músculos respiratorios accesorios, para poder ingresar aire. Y va a ser a lo tonto porque básicamente va a seguir habiendo disnea, porque no puede ingresar aire. Así el cuerpo se esfuerce lo que se esfuerce, pero se hace lo posible por mantenerse vivo, ¿no? Entonces se va a ver el tiraje intercostal. Si tú le quitas la playera al paciente, se va a ver cómo tiran, o sea, se ve clarito cómo tiran de las costillas o incluso del abdomen. Más adelante vamos a ver que, por ejemplo, en la mujer se utilizan más los músculos de intercostales y se van a ver las costillas, se van a remarcar las costillas y el ángulo supraclavicular y el supraesternal, es decir, arriba del esternón. Pero en los hombres se va a ver más el esfuerzo en el abdomen, ¿no? En los músculos abdominales. Entonces va a haber, en el tiraje se va a ver la depresión de la fosa supraesternal y supraclavicular y de los espacios intercostales y el epigastrio. Causas de obstrucción, podemos tener malignas o no malignas, que pueden ser tumores o metástasis, es decir, cánceres, y no malignas como cuerpos extraños, edema de la glotis, como lo que hablábamos, que es una reacción alérgica, la traqueobroncomalacia, estenosis, es decir, la estenosis es básicamente que la tráquea se haga más pequeña. Entonces quede nada más un pequeño espacio para respirar o nada. Y bueno, ya por último, ¿qué vamos a encontrar? Así ya, en resumen, en una obstrucción de la vía respiratorias altas, bradipnea inspiratoria, tiraje intercostal,
cornaje o estridor, lo que hablábamos. En una obstrucción de la vía respiratoria baja, ¿qué vamos a encontrar a la exploración? Disnea, tos, sibilancias, esputo e incluso puede llegar hasta la hipoxemia, es decir, es más grave una obstrucción de la vía respiratoria baja porque significa que el pulmón no tiene nada de acceso a aire, no hay acceso al aire. Este es más grave, pero sin embargo la otra igual. ¿Por qué sucede que puede haber tos, esputo? Porque básicamente puede ser causada por una infección, entonces va a haber un exceso de moco que me va a generar el esputo, ¿no? En una infección. Por otro lado, también podemos encontrar sibilancias igual, porque si tenemos obstruida la vía respiratoria, aunque fuese la baja, se puede escuchar con el esteto cómo hay sibilancias, tos, porque es un reflejo. ¿Para qué? Para ver si así se desobstruye la vía. Y disnea, pues básicamente por lo mismo, no puedo respirar, ¿cómo voy a obtener aire para que haga este intercambio de gases? Y puede llegar hasta la hipoxemia, es decir, cuando ya la disnea es muy grande, la hipoxemia es básicamente que no hay oxígeno en sangre, no se puede o disminuye el oxígeno en sangre, no se oxigena la sangre. ¿Esto por qué? Por trastornos de la ventilación, perfusión, que igual se ve esto en una espirometría. Pero básicamente lo que nos habla es que lo que se está ventilando, lo que yo estoy respirando, la ventilación nada más, el oxígeno que me está entrando, no es suficiente para perfundir la sangre, ¿vale? El aire es menor a la sangre que necesita ser oxigenada. Compromete sobre todo la expiración. Esto es importante y es algo que diferencia, yo le podría llamar que diferencia a ambos. Voy a marcarle con rojo lo que diferencia a cada uno. Compromete la expiración, en este caso hay disnea inspiratoria, compromete la inspiración sobre todo. También puede haber en la inspiración, bueno, puede haber que la mujer respire o expire con músculos toracoabdominales en el hombre, toracoabdominales en el hombre y costales superiores en la mujer. Y por esto, porque principalmente se compromete la expiración y bueno, también la inspiración, lo que sucede es que hay un patrón ventilatorio de taquipnea, es decir, aumento de las frecuencias respiratorias. Con bradipnea expiratoria, es decir, el paciente con tal de, como hay hipoxemia, imagínenselo, saquen por lógica los síntomas. Si hay hipoxemia, no hay oxígeno en sangre. ¿Qué es lo que va a suceder? Básicamente el paciente va a intentar compensar. Como ya sabemos, el aparato respiratorio es un aparato compensador, es decir, nosotros tenemos un pH y si ese pH disminuye, se vuelve muy ácido, pues ¿qué va a pasar? Esto es lo que sucede precisamente cuando hay mucho dióxido de carbono en nuestro cuerpo. Como no hay oxígeno, no hay el intercambio, entonces tenemos mucho dióxido de carbono. El dióxido de carbono es de un pH bajo o ácido. Y el oxígeno viene a compensar y hace que se vuelva más alcalino. Entonces, si no hay oxígeno, nos acidificamos, no podemos aparte realizar la hematosis ni nada de esto, entonces hay hipoxemia. ¿Qué es lo que va a hacer el paciente para compensar respiratoriamente o ventilatoriamente? Pues básicamente va a intentar inspirar mucho, o sea, va a haber un aumento de la inspiración. ¿Para qué? Para ingresar el mayor aire posible. Y va a haber una expiración lenta.
¿A qué nos referimos con esto? El paciente va a intentar sacar lo más que puede de dióxido de carbono, como teniendo una expiración lenta, es decir, el paciente va a sacar todo el aire que pueda. ¿Por qué? Porque es la única forma de tratar de compensar esta hipoxemia que hay. Ya que al expirar sacamos el dióxido de carbono y al inspirar ingresamos aire de la atmósfera. ¿Para qué? Para oxigenarnos, no precisamente. Y por eso es que va a haber bradipnea expiratoria, va a ser más lenta y la inspiración va a ser más rápida. Ruidos respiratorios agregados que vamos a encontrar en lo que sería en una obstrucción de la vía respiratoria inferior, básicamente es que, como ya lo dijimos, hay una expiración prolongada, se saca todo el aire que sea posible. Va a haber roncus que básicamente son, como su nombre lo indica, van a ser ronquidos, así, literal, no hay más, roncos, por broncoespasmos, es decir, el mismo músculo se está constantemente contrayendo y dilatando. ¿Por qué? Por una infección, por mismo de esta obstrucción que puede haber, en donde el paciente intenta respirar y no puede porque tiene obstruida la vía, etcétera, ¿no? Por eso es que suceden estos roncos, sibilancias, sobre todo en la expiración de aire. ¿Por qué? Porque si está obstruido ese bronquio, no va a permitir el flujo de aire hacia afuera, ni hacia adentro tampoco, pero sobre todo se escucha en la expiración por el bronquio estrechado, como aquí lo dice. Hay un aleteo, sibilancias por aleteo. El bronquio aletea, ¿por qué? Porque está cerrado, entonces a la hora que intenta salir el aire no puede. No se contrae constantemente para sacar el aire, el músculo, sino más bien nada más aleteo. Y genera este ruido sibilante, ¿no? Y estertores húmedos, mucosos o de burbuja, básicamente es húmedo. ¿Qué significa que hay? Moco, no hay más. Moco. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Básicamente, ¿qué hay? Bueno, acá hay estertores húmedos y roncos. Y expiración prolongada. Esto es como lo más importante, o que se puede, ahora sí que se puede rescatar entre las diferencias entre uno y otro, de la vía respiratoria superior y las vías respiratorias inferiores. Aquí hay bradipnea y tiraje. Y hay cornaje y estridor, muy diferente. Acá lo que hay es estertores, roncus y expiración prolongada. Y bueno, ¿por qué se dan estos estertores húmedos? Básicamente por la exudación bronquial. ¿Qué es la exudación bronquial? Básicamente que hay líquido en los bronquios, o moco en los bronquios, a nivel del alveolo. Es decir, el alveolo, en vez de estar lleno de aire, va a estar lleno de agua. De agua. Y no va a permitir pues que haya intercambio de aire, de gases, perdón. No va a permitir que haya intercambio de gases. Exudación por neumonía, es decir, ya que hablamos de pus, que puede haber pus porque es una neumonía, es una infección por lo regular bacteriana, pero también puede ser viral. Entonces hay pus que tampoco va a permitir el intercambio, es decir, en el alveolo va a haber pus. Incluso aquí se los voy a poner como color rojo porque es un color amarillento, ¿no? Digamos que va a haber pus. Y otra sudación en edema pulmonar, o sea, hay un edema del pulmón, puede ser por una enfermedad primaria del corazón, entonces puede haber un edema, entonces va a haber trasudación de las arterias donde se va a salir líquido hacia el intersticio del pulmón y va a generar precisamente estos estertores húmedos. Bueno, y hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Básicamente es como una introducción de cómo se generan las principales enfermedades del sistema respiratorio. Y hablamos pues básicamente de las obstrucciones que puede haber, pero ya vamos a ver que más adelante, por ejemplo, acá tenemos la bronquitis. Entonces vamos a ver más adelante, enfermedad por enfermedad, qué es lo que se puede ver a la exploración, cómo es que se explora, qué es lo que se encuentra y incluso cómo tratar o cómo diagnosticar al paciente. Espero les haya gustado y déjenme aquí notitas de qué otro video quieren que les haga y qué más conocimiento podemos compartir por medio de esta red. No se olviden seguirme también en todo lo que es Instagram, Facebook, TikToks. En TikTok incluso subo videos de otro tipo en donde hablo básicamente también de medicina, pero un poco más animados los videos. Y igualmente, si están interesados en las diapositivas, bueno, yo se las puedo compartir. Basta con que me escriban por medio de alguna red social y yo les responderé. Bueno, muchas gracias por su atención, espero les sirva, porque realmente todo esto que les acabo de decir es lo principal que preguntan en una enfermedad de las vías respiratorias, tanto inferiores como superiores. Gracias y nos vemos pronto aquí en Innovamed 3D.